Hola amados hermanos, ¿qué tal? Soy Giselle Rojas, estamos aquí un día más transmitiendo en vivo como siempre solemos hacer. Si hay alguna injerencia en el vídeo me lo avisáis por favor, me encantaría, porque así podemos, cualquier cosa que no esté bien, que no esté saliendo como queremos, pues podemos cambiarla. Habíamos dicho que en el fin de semana íbamos a predicar sobre la depresión, pues al final no ha podido ser sobre el tema del anticristo, que habíamos dicho de Isaías. Hemos cambiado el tema para la semana, en el interior de la semana que viene, pues vamos a intentar hacer la prédica. Pero ahora mismo lo que me interesa es hablar de este tema porque muchos hermanos me consultan y me hablan y me preguntan acerca de lo que es la depresión, sobre todo en el cristianismo, algo que parece súper raro, parece extraño, pero de extraño no tiene nada, porque la depresión es un mal que podemos catalogar de enfermedad, pero el mundo espiritual está completamente detrás de todo eso. Yo voy a ser un poco técnica al principio para explicarles un poco lo que es la depresión desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, para ya pasar a explicar lo que es la depresión en sí desde el punto de vista espiritual, que es realmente lo que está detrás de todo eso y lo que no se ha sabido entender, no se ha podido conocer, y vamos a ver las armas que tenemos para librarnos de eso, para poder combatirlo. Vamos a ver también de alguna manera algún método que tenemos como cristianos para combatir este tipo de ataques, porque realmente pues no se habla casi de ello. Hoy en día mucha gente se ha ido a universidades a estudiar psicología, hay pastores que se han hecho seminarios, maestrías, pero yo creo que esto es una respuesta del poder de Dios. Esto no es una respuesta natural, es una respuesta espiritual, y por tanto pues vamos a ver de qué manera se responde espiritualmente a un problema que procede del mundo espiritual. La depresión en sí, hermanos, como tal, es una condición, es un trastorno psicológico que conduce a la persona a estar en una tristeza permanente, una tristeza que puede llegar a ser imposibilitante, en tanto que la persona ya no siente alegría por cosas que antes sí sentía alegría. Es decir, las actividades que solíamos hacer, el trabajo, la relación de pareja, nuestra comunicación con la sociedad, de alguna manera desde el punto de vista conductual, hay un cambio brusco en el comportamiento normal de la persona que puede devenir o que la persona bien se retraiga de la sociedad y se autoinmunice y se cierre un poco, o bien que se vuelva una persona, como hemos visto casos en el que la persona se dedica pues a tener un comportamiento a lo mejor sexual o agresivo, por decirlo de algún modo, y no sabemos la razón que hay detrás, y puede ser una depresión profunda por la que la persona está atravesando, donde hemos visto casos clínicos de personas que han pasado por una depresión y han acabado en psicopatías, como vamos a ir mirando un poco a lo largo de este estudio, que va a ser bastante, creo que interesante, bastante edificante, según Dios nos permita, a lo largo de toda esta tarde. Si esperamos que no sea un vídeo muy largo, pero trataremos de hacerlo de la mejor manera posible. Sabemos que cuando hay un trastorno depresivo en una persona, es decir, cuando una persona cae en depresión, desde el punto de vista cognitivo, por decirlo así, hay un trastorno en el pensamiento de la persona, empieza a ver todo de manera negativa. Esto le hace verse negativamente no solo a sí mismo, sino también a su entorno y a todo lo que le rodea. Es decir, empieza a sentir que su vida no vale nada, que todo lo que hay alrededor es negativo, y esto puede ser una inferencia arbitraria, es decir, que la persona puede sacar conclusiones a priori sin tener evidencia, siempre del lado negativo. Puede generalizar que algo malo que pase ya va a pasar siempre, puede tomar cosas del pasado negativas para traerlas a colación, y cosas que no han sido negativas quizás pues las va a ser negativas porque ya el pensamiento está envenenado, y la persona lo que quiere es pues negativizar un poco todo su entorno y todo lo que le acontece, ¿no? ¿Qué pasa? Esto de la depresión es peligroso. ¿Por qué razón? Porque el estado de ánimo de la persona puede llegar a ser limitante en tanto a su trato con los demás, en tanto a la visión que tiene de la vida, al proyecto de vida, y puede incluso llegar a proyectos que tenía planteados, a lo mejor ya no siente interés por ellos porque está mentalmente imposibilitado, o tiene emocionalmente esa depresión profunda que puede llevar en última instancia incluso al suicidio, como hemos visto casos extremos. Es decir, fijaros, por ejemplo, hay personas que pueden manifestar una depresión de forma tal que pueden incluso sufrir anorexia nerviosa. Hemos visto el caso de Diana de Gales no hace poco, en el que una situación de maltrato personal durante mucho tiempo por una relación personal no adecuada provocó en ella una depresión, una anorexia nerviosa, y además un comportamiento exterior social bastante lascivo, por decirlo así, o libertino, dentro de lo que es la característica de lo que es la depresión. Vamos a ver, se supone que cuando tú eres una persona que has pasado ya de muerte a vida en Cristo no tendrías por qué pasar por este tipo de situaciones,
pero lamentablemente sabemos que, aunque nosotros no estamos quizás dentro del ámbito de las ciencias, sabemos que todas las ciencias las creó Dios, y de alguna manera los psicólogos han estudiado, han durado mucho tiempo analizando el comportamiento humano para darse cuenta, a pesar de ser una carrera súper no tan nueva porque procede de la filosofía, y luego se fue planeando a través de los fisiólogos, sobre todo hacia el siglo XIX-XX, se fue planteando una área que estudiara el comportamiento humano, porque de alguna manera existen enfermedades de tipo mental, existen enfermedades limitantes que pueden hacer que la persona se imposibilite y esté totalmente impedida para relacionarse con los demás, llegando a un punto en el que ya su propia vida incluso no tenga valor y se la quite. Entonces estas son cosas que la psicología ha tratado de explicar, ha utilizado metodologías, pero hoy yo quiero que la Iglesia entienda que existen esas enfermedades, existen, Cristo las enfrentó de diferentes formas, y nosotros las vamos a enfrentar también, no solamente en los demás, sino también en nosotros mismos. Vamos a ver, un estado de depresión puede ser tan peligroso porque puede llevar incluso a enfermedades ulteriores más graves todavía, como es el caso de gente que hemos visto que ha estado atravesando etapas de una depresión profunda, es decir, un estado de tristeza constante que puede venir por una cuestión biológica, puede venir por una cuestión incluso de un maltrato psicológico infantil, puede venir de un maltrato de pareja, y todo esto puede devenir en la persona en estados depresivos que pueden desencadenar psicopatías en casos extremos de gente que se convierte en asesina en serie, como hemos visto por ahí. Hemos visto gente que han estudiado psicología y ellos mismos se han convertido en asesinos, como hemos visto en estos días el Budekin, que ha creado un juego, La Ballena Azul, que ha llevado a muchísimos adolescentes al suicidio, y todo eso está encadenado a trastornos mentales que muchas veces están relacionados con la depresión profunda, en la que la persona cae y no tiene forma un poco de salirse de ahí, y pues puede arrastrarse no solamente él, sino a mucha gente. Pueden pasar personas que son maltratadores físicos o psicológicos, personas que han sufrido el maltrato infantilmente, y pueden desencadenar eso en su vida personal como algo natural, creando estados sobre todo en la persona maltratada, de depresiones profundas, de la que la persona, si no tiene ayuda a lo mejor profesional, no puede salir. Y ahí es donde viene la ayuda profesional, es donde vamos a inferir, porque la psicología es una que surgió mayormente de los fisiólogos en Alemania, en la unión con las doctrinas que venían ya de la filosofía, y le quitaron a la teología el ámbito que tenía que ver con el comportamiento espiritual y que afecta al ámbito personal y físico de la persona. Bien decían Aristóteles y Platón que el alma puede hacer la diferencia entre lo que es mi verdadero yo y lo que yo visualizo. Lo que yo visualizo afecta a mi comportamiento, lo que yo veo, lo que yo vivo, por supuesto que afecta a mi comportamiento. Y aunque son áreas del tipo científico, sí que afectan al cristianismo, sobre todo porque en el cristianismo se dan unas circunstancias especiales, sobre todo porque los procesos de Dios son complicados y el Espíritu Santo es el que va a jugar un papel fundamental en evitarnos a nosotros este tipo de cosas, pero no siempre los cristianos tienen un conocimiento para saber defenderse de estas cosas, aun cuando la Biblia es clara, sobre todo en Efesios capítulo 6, donde se nos habla de la lucha espiritual que tenemos con el mundo de las tinieblas y los dardos incendiarios del maligno que producen en nosotros no solamente una depresión profunda, sino que nos pueden llevar al suicidio y a muchísimos tipos de trastornos que son también de índole mental. Si no tenemos el conocimiento, no nos revestimos del poder de Dios, no nos revestimos de su palabra, de lo que es realmente la situación del cristiano. Vamos a ver, cuando una persona empieza lo que es el camino en Cristo, sabe que existe un mundo espiritual. Cuando Cristo se manifestó en Palestina, Cristo empezó a sacar demonios de la gente, demonios de toda clase, no solamente demonios de gente que tenía esclavizada con parálisis de las piernas, o ceguera de los ojos, o lepra. Habían enfermedades específicas que eran de tipo de locura, eran de tipo mental. Pero sabemos por Cristo que estas enfermedades tienen unas características que tienen que ver con el mundo de lo que se llaman las maldiciones. Es decir, las maldiciones producen en el cristiano esclavitud a causa de la desobediencia. Sabemos que el hombre está apartado de Dios y está a merced del mundo espiritual, de las tinieblas. Por eso cada vez que a Cristo se le preguntaba que qué pasaba con esa mujer que estaba inválida o ese hombre que estaba imposibilitado, se le decía, mira, es que este hombre ha pecado, dice, este hombre Satanás le tenía atado, como es el caso de la mujer que vimos por ahí, y yo le liberto a causa del perdón de los pecados. Es evidente que esta esclavitud, esta enfermedad está producida por el mundo de las tinieblas. El mundo de las tinieblas es complejo. ¿Por qué? Porque existen una serie de demonios, espíritus inmundos, que producen en nosotros
una serie de reacciones, tanto físicas como mentales, que pueden desencadenarse en el mundo natural de forma que los médicos lo ven como una enfermedad normal y de repente pertenecen al ámbito espiritual. Y de hecho, los demonios son expertos en trabajar con lo que es el tema de la depresión en el cristiano, porque ellos trabajan mucho con la mente humana. Es decir, la mente humana es débil si no está revestida, de la unción y el poder de Dios. Las huestes de maldad, ¿cómo actúan? Ellos no tienen cuerpo. Las huestes son, por decirlo así, los soldados del diablo, que son los encargados de anular a las personas individualmente. No son principados ni gobernadores, todo eso es un orden jerárquico que tiene el mundo de las tinieblas. Todo este sistema ha sido creado para el hombre, para llevar al hombre, descartar a los hombres de alguna manera, pero también para procesar a los hombres, y esto hace de una manera o de otra que tengamos la necesidad apremiante de conocer el mundo de las tinieblas para poder librarnos de este tipo de trastornos que ellos provocan. Cuando nosotros estamos a merced, por ejemplo, de una influencia diabólica, ¿qué es lo que hacen los demonios? Los demonios no tienen cuerpo. Ellos pueden usar a las personas que no están ungidas por Dios, que es prácticamente la mayoría de las personas, y trabajar en la mente. Cuando tú tienes el Espíritu Santo sobre ti, cuando tú eres un cristiano que está revestido del poder de Dios, el peligro no está tanto en ti, sino en la parte externa, en las personas que están a tu alrededor, que el diablo puede usar para trabajar con la mente, porque la depresión es un estado que viene por mayormente las circunstancias que yo estoy viviendo que no me agradan, que no me hacen sentir bien. Entonces, en los procesos de Dios es normal que los demonios utilicen a las personas para provocar en ti depresión, tristeza, congoja, incluso complejos de inferioridad, porque el diablo, los demonios, ellos no tienen cuerpo, ellos están muertos, ellos no duermen, ellos están para meter pensamientos en tu cabeza, para decirte palabras hirientes. Tenemos, por ejemplo, el caso de Pedro, cuando Pedro se dejó usar por el diablo, que era intentando intervenir para que Cristo no llevara a cabo la glorificación de Dios por medio de la obediencia. Vemos que el diablo, ¿qué es lo que le está diciendo? Le dice, no, tú no mueras, no vayas a la cruz. Puede parecer seductor, pero el diablo está intentando que tú pues no glorifiques a Dios, te rebeles y acabes muerto. Ahora, este no es el tono que usan los hermanos de Cristo. La Biblia dice que los hermanos de Cristo se burlaban prácticamente de él y pensaban que estaba loco, porque Cristo hacía milagros y ellos le decían, porque si tú haces esto no te muestras a la gente. Era una intimidación psicológica, y lo que debió padecer Cristo, como padecieron todos los profetas, si os dais cuenta, es un trato del diablo de minimizar el poder de Dios en ellos, y sobre todo de tratar de hacer que ellos se sintieran mal, que declinaran, porque la presión social produce en ti un estado de tristeza tal, como vimos en el profeta Jeremías, que puede hacer que tú pues termines descarriándote de la voluntad de Dios y no quieras llevar a cabo nada porque no te sientes motivado, como le pasaba al profeta Elías, que incluso llegó a desearse la muerte. Entonces, en el cristiano, el problema que tenemos que tener presentes es que nosotros estamos en un mundo espiritual. Ese mundo espiritual está controlado por huestes de maldad, por el diablo. Ellos tienen un orden jerárquico, ellos no duermen, ellos están constantemente pendientes de lo que hacen las personas, sobre todo si son cristianas. Cuando la persona no es cristiana o no tiene el conocimiento, ellos hacen prácticamente un juego brutal con ellos, porque el diablo puede usar a tu propia pareja, puede usar a tus amigos, puede usar a cualquier gente. Vemos el caso del bullying, como cogen un grupo de personas y minimizan, martirizan, y con palabras hirientes llevan a la persona a un estado de tristeza tal que desea quitarse la vida para poder salir de ese estado de negatividad interior que la persona ha padecido a causa de una injerencia externa que no puede controlar, que no entiende, y se autoprotege de alguna manera, llegando a extremos en los que quiere quitarse pues la vida. Entonces, hemos visto muchos cristianos. El caso tenemos hace poco, que creo que el escritor de Una vida con propósito, se le suicidó el hijo después de unos episodios gravísimos de depresión en los que no pudieron controlar esa depresión. ¿Pero por qué no pudieron? Fijaros, la psiquiatría es una ciencia, por decirlo así, es médica, es del ámbito de la psicología. Ellos han estudiado la forma de utilizar fármacos, porque sabemos ya que hay enfermedades de tipo mental que son tratables con medicamentos. Ahora bien, esas enfermedades, en su mayoría, no todas, están relacionadas con el mundo espiritual. La locura, como se llama, la psicopatía, el canibalismo y todas esas cuestiones que se manifiestan en la tierra proceden de las profundidades del infierno. Estas son cuestiones que Dios permite en la tierra a causa de la rebelión del hombre. Entonces, cuando una persona tiene un trastorno que le procede de una posesión diabólica, lo último que necesita es un medicamento. Podemos adormecer el cuerpo, pero la realidad espiritual está ahí, el demonio que tiene está ahí,
o las huestes que tenga dentro, que pueden ser legiones, están ahí, y hasta que esas legiones no salgan, esa persona no va a dejar esa tendencia que puede ir agravándose a personas que se puede llevar al suicidio. Los demonios lo pueden conducir a quitarse la vida, pero hay casos extremos donde vemos que la persona es conducida a asesinar en masa, es conducida a matar a personas, a causarle dolor a personas o a maltratar psicológica o físicamente a personas, porque los espíritus inmundos funcionan así. Entonces, cuando usted tiene el conocimiento de Dios, usted tiene el conocimiento espiritual, usted sabe lo que es la parte biológica, la parte científica, pero también tiene que tener constancia de cómo trabajan las huestes espirituales de maldad. Es decir, si yo no sé cómo trabaja una hueste, cómo trabaja el diablo, a mí cuando me venga una persona usado de Satanás a querer bajarme la autoestima, a querer lastimarme, que muchas veces ellos mismos no son conscientes de que son usados para eso, sobre todo en el cristiano, que su propia familia es susceptible de ser usada para tratar de destruirle, sobre todo mentalmente, que es donde más el diablo trabaja. Por eso hay tanta depresión en el cristianismo, porque dentro del mismo pueblo, al haber rebeldía, pues se manifiesta Satanás, y en mucha gente pues pueden provocar situaciones de depresión, situaciones de bullying, incluso, que se están manifestando en el cristianismo con los juicios que se hacen sobre una persona, que pueden llegar a ser brutales, en tanto que pues la persona se ve sometida a una situación limitante de tristeza, y puede desencadenar hasta en comportamientos como pasa en el mundo lascivos, comportamientos completamente descontrolados, porque no hay un conocimiento del mundo espiritual, que es lo que yo quiero que se entienda hoy. Los espíritus inmundos, como dice Efesios 6, o sea, Efesios su capítulo 6, me parece que a partir del versículo 12, nuestra lucha, nuestra batalla como cristianos no es contra la sangre ni la carne. Es decir, yo no estoy peleando contra un perro, contra un gato, contra un hombre. Yo estoy luchando contra espíritus inmundos que no tienen sentimientos de misericordia, que no tienen sentimientos de bondad, que están perdidos ya. Ellos están preparados para que tú te mueras, para desaparecerte, porque tú eres la imagen de Dios, y al ser la imagen de Dios eres también su enemigo, en tanto que ellos han caído de la gracia, y es lo que el demonio quiere. El demonio quiere apartarte de la voluntad de Dios, quiere limitarte como persona, el demonio quiere destruirte la autoestima, el demonio quiere hacerte entender que tú no vales nada, que no eres nadie, cuando él sabe perfectamente que desde que Dios te llama a ti, tú pasas a ser una persona especial, porque has sido predestinada desde antes de la fundación del mundo, sea como vaso de honra o sea como vaso de deshonra, pero eso son cosas de Dios, no son cosas del hombre. Entonces, cuando ese mundo espiritual empieza a trabajar en ti, si tú no tienes el conocimiento, los demonios te pueden llevar a ti a un estado peor que el que pasa en la tierra con personas. Por eso somos cristianos que han desencadenado en situaciones a causa de los demonios, de incluso asesinatos, actos totalmente aberrantes y lógicos, que tú dices, esto de dónde ha salido, de las profundidades del infierno, porque es que lamentablemente los demonios, sobre todo en el cristiano, cuando usted viene a los pies de Cristo y usted no permanece en la verdad, pueden venir 7 demonios peores que lo que usted tenía, que es lo que pasa cuando la semilla de Dios, la palabra, no cae en buena tierra, y pues usted está a merced de 700.000 huestes de maldad que vengan a usted a minimizar la maldad que hay adentro de usted, y usted a manifestar cosas que, pues claro, usted no se da cuenta, porque los demonios lo primero que hacen con la persona cuando entran a su cuerpo es que lo ciegan. Cegar a una persona es que no le dejan percibir el nivel de maldad que está produciendo, porque ellos se satisfacen en tu propia maldad, ellos la maximizan. Entonces, para nosotros poder luchar contra la depresión, que es común en el cristiano, con la tristeza profunda que causan los procesos de Dios, la tristeza que causa las mismas ofensas que nos causan a veces los mismos hermanos, que no están revestidos del poder de Dios y que no están usando los frutos de Dios, tenemos que aprender a manejarnos y saber dónde está operando Satanás y dónde está operando Dios. Cuando usted ve frutos de muerte en una persona, usted sabe que ahí no opera Dios. Porque yo quiera a mi madre, quiera a mi padre y quiera a mi hermana, yo tengo que reconocer que si están muertos, están muertos. Y al estar muertos, están siendo susceptibles de ser usados por Satanás. Esa situación puede llevarlos a ellos a producirme a mí no solamente una desviación de la verdad y de la voluntad de Dios para conducirme a mí al mundo, sino que me pueden producir a mí también una depresión profunda, porque el diablo es hiriente y va a dar a donde duele. El diablo va a tocar la fibra sensible de tu mente. Yo recuerdo un episodio siendo yo adolescente, donde yo estaba prácticamente fuera del cristianismo, por decirlo de una manera, en la que yo pude percibir cómo trabajan las huestes de maldad, lo finas que son, porque las huestes de maldad, ellos juegan con tu mente, trabajan en tu mente. Tú no eres nadie, tienes que quitarte la vida, porque tú lo que tienes no vales nada, ¿qué haces viva? Es mejor que te mueras, y te llevan a un nivel profundo de depresión, en el que la persona prácticamente pierde la posibilidad de gobernarse y siente que la salida de la muerte es la única
única solución. Entonces no es un caso aislado, no es un caso sencillo, es una enfermedad, por decirlo así, que puede degenerar en otras enfermedades todavía peores, y como cristianos tenemos que aprender a manejarlas, porque si no las manejamos, pues muchos cristianos están atravesando por depresión, no lo saben, porque la mayoría de la gente depresiva no lo sabe, no sabe que padece el trastorno porque no conoce los síntomas, son personas que se abstraen, se meten en su propio mundo, son personas que pueden llegar a ser irritables, cambian su comportamiento normal por un comportamiento anormal, empiezan a sentir apatía incluso hacia las otras personas, y todo esto es producto de una situación en la que ellos están de alguna manera protegiendo del mundo de algo que no les pasa, que no les parece bueno, que les está haciendo daño, y también pueden estar trabajando los espíritus inmundos, que es lo que suele suceder, ya sea porque no tienes una situación física agraciada, y es una sociedad muy cruel, la sociedad actual es muy cruel, en la que las personas viven de su apariencia, la gente vive de lo que tienen, entonces en función de eso juzgan a las personas, tratan a las personas, y eso puede producir depresión en personas que no se adaptan al canon que el diablo ha establecido en el mundo, que es totalmente falso, pero bueno, todo el mundo vive en el mundo y estas cosas importan. ¿Qué es lo que hacía Jesucristo? Miren, particularmente yo soy partidaria de lo que Cristo decía. Hay que orar 3 veces al día, señores. La única forma que usted tiene de no permitir que el diablo se lo coma a usted con toda clase de víveres, hermanos, es la oración. Si usted no ora, si usted no ayuna, si usted no tiene una comunión constante con el Espíritu Santo, mi alma alaba la gloria de Dios, jamás usted va a lograr que la mente suya no sea trastornada por los dardos de maldad del diablo, porque usted puede estar aquí de pie, tranquilamente disfrutando de una cena que acaba de tener con su pareja o con su amigo, con su esposo, y le viene un dardo del diablo, y si quiere usted comer a esa persona, le hiere profundamente, y usted no se ha dado cuenta que el diablo lo ha usado a usted, puede provocarle un cuadro depresivo, la persona no sabe lo que le está pasando, no entiende el mundo espiritual, y así estamos todos destrozados interna, emocional y de toda la forma, y nadie sabe qué es lo que está pasando, y es Satanás haciendo sus estragos, aislándote, porque él te aísla para matarte, para irte minando la autoestima, para irte destrozando en diferentes procesos. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Los procesos de Dios son precisamente para formar tu espíritu, para formar y darte esa fortaleza que tú necesitas para poder combatir esos ataques de Satanás que te pueden llevar a ti a las depresiones. Es decir, que yo cuando estoy siendo atacada por el diablo va a buscar la manera de anularme, sobre todo en lo emocional, en lo personal, en todo lo que tenga que ver, porque es una manera, la mente es un área que el cristiano tiene que protegerse, porque es una forma en la que el diablo tiene muy fácil de quitarte de en medio, por decirlo así. Es decir, es una forma de eliminar al soldado sin tener que herir el cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos hiriendo la mente, y la mente te limita a ti, por lo que el diablo mete dentro de tu cabeza que tú creas que todo es negativo, que tú no vales nada, que tú no eres nada, y de esa manera te pierdas, porque así es el diablo es maquiavélico, porque es Satanás. Entonces, amados hermanos, la oración, ¿qué es lo que me hace a mí? Cuando usted tiene una comunicación constante con el Espíritu, usted ora o usted ayuna, usted siente una fuerza espiritual que nace de usted, sobre todo en las partes profundas que usted tiene, en la que el Espíritu le reviste a usted de una unción sobrenatural que produce una fortaleza sobrenatural en usted, emocional, física y mental, que hace que nada absolutamente de lo que pase a su alrededor, por grave que sea, pueda llegar a un punto de ser limitante, ni le pueda usted desviar de la voluntad de Dios ni del propósito de Dios en su vida. Entonces, cuando nosotros estamos en comunicación, como Cristo le dijo a los apóstoles en Getsemaní, cuando él iba a sufrir esa copa amarga, que era algo totalmente triste, porque Cristo no iba a ver fama, Cristo no iba a ver riquezas, Cristo no iba a ver esposa, hijos y gloria de hombre, Cristo iba a ver muerte, Cristo iba a ver ignominia, Cristo iba a ver humillación, vergüenza del mismo pueblo, asesinato, maltrato, y eso produce depresión, eso produce tristeza profunda de muerte, como dice la Biblia, que le caían el sudor, le caían como si fueran gotas de sangre, de lo duro que era realmente el proceso que le venía a Cristo de muerte, sin saber realmente a dónde lo que iba a pasar, porque vimos que en última instancia en la cruz él mismo dice lama sabachthani, porque me has abandonado, porque era tan grande el sufrimiento de Cristo, era tan grande su situación que llega un momento que hasta tú, sabiendo del Espíritu Santo, mira como Juan el Bautista estando preso dudó él mismo de que fuera el Cristo, porque sus expectativas no eran las de Dios, pues él empezó a tener problemas y empezó a sentir pues que ya hay dudas hasta de la fe, porque no está satisfaciendo los deseos de tu carne. Entonces, como cristianos, ¿cómo podemos evitar nosotros que esa tristeza llegue a ser limitante y que te lleve a negar a Cristo y te lleve a no dejarte cumplir el propósito de Dios en tu vida? Protege tu mente. La única forma que tienes de proteger tu mente es orando.
La única forma que tienes de proteger tu mente es ayunando. El cristiano que no ayuna por lo menos una vez a la semana, o sea, una vez al mes o 2 veces al mes, ayunos que pueden ser hasta las 3 de la tarde, no necesariamente tiene que ser como el Ramadán hasta las 6 de la tarde. Ayune usted, métase en el poder de Dios, ore constantemente en el Espíritu para que Dios pueda fortalecerle, métase en los evangelios, escuche a Cristo, lea a Cristo. A mí me ayudó mucho, sobre todo los procesos de Dios, y me ayuda mucho abrir mi Biblia, encontrarme con una palabra poderosa. El Espíritu Santo me da la revelación, y al darme la revelación me llena de gozo, de entusiasmo por la salvación, y me hace comprender el motivo por el cual se me llamó, porque cuando estás en los procesos olvidas el motivo por el cual Dios te llama, y eso puede provocar que pierdas las perspectivas y que entres en estados de tristeza profunda. Hay cristianos que nunca han experimentado el poder del Espíritu Santo, que eso también es algo que es necesario. Critican mucho a las iglesias que son de sana doctrina. Sana doctrina, bueno, dentro de lo que se entiende hoy sana doctrina, pero bueno, de alguna manera ellos provocan que el poder de Dios se manifieste, y eso es bueno, porque cuando el poder se manifiesta viene precisamente para reafirmar tu fe. Si no hay poder, eso se convierte en una rutina, se convierte en un club social y se convierte en algo totalmente insípido, y llegas a dudar hasta de tu nombre, porque en la tierra el problema que tienes es que como estás dentro de esta bola dando vueltas, tienes mucho tiempo para pensar, y la mente es malo que piense demasiado. Por eso hay que comunicarse con el Espíritu constantemente, para que Él te dé a ti la fortaleza, te dé el entendimiento y la perspectiva del propósito que Dios tiene para tu vida, porque si no es así, los demonios van a hacer un filete contigo y te van a comer con yuca, como hemos dicho prácticamente, porque Satanás es experto en manipular tu mente, en manejar tu cuerpo, en manejar todo lo que se llama tu alrededor, para provocarte situaciones que te puedan limitar y que mentalmente te puedan anular. Estos cristianos que están en un evangelio, por decirlo así, frío, un evangelio de cátedra, un evangelio de teología, porque eso es lo que les pasa a algunas denominaciones que se han hecho muy teóricas, la teoría en el cristianismo no vale nada, tienen que aprender un poco a vivir más lo espiritual, porque la iglesia ahora mismo desgraciadamente está en lo terrenal, precisamente porque se han quedado abajo de la montaña, no han querido subir a ella para poder acceder a la verdadera ley de Dios, que es la que produce que la unción permanezca sobre ti y que puedas tener el verdadero conocimiento de la ley de Dios, que te lleve a ti a manifestar esos frutos del Espíritu, como la templanza, la fe, que hacen que tú puedas permanecer en situaciones que son totalmente arbitrarias, totalmente desconcertantes, que pueden llevarte a depresión, no a suicidio y a mil cosas, pero el Espíritu te mantiene firme, porque el Espíritu tiene el poder de darte el convencimiento de que no existe solo este mundo, sino que hay un mundo sobrenatural, que es al que vamos a ir cuando muramos, y en el que nosotros tendremos pues toda la gloria que Dios quiere darnos, porque aquí en la tierra pues todo es efímero. Pero cuando yo me armo de este pensamiento espiritual y celestial, a mí las cosas de este mundo no me importan, porque lo que produce la tristeza mayormente en la tierra es el apego a las cosas de este mundo. Si tú te das cuenta, ¿qué es lo que produce la depresión en las personas? Ruptura de una pareja, he perdido el trabajo, me he quedado en la ruina, se ha muerto un padre. ¿Pero qué te enseña Cristo a ti? Te enseña que todo lo que hay en este mundo, es decir, todo lo material es efímero, es como una nube mañanera que se va. Es una nieblina, eso no va a ninguna parte. Por eso, aunque me decían, en broma digo esto para un poco romper el hielo, me decía una persona, no, pues usted ¿por qué no se hace prostituta? Digo, el día que valga más mi cuerpo que mi alma, yo me lo pienso. Por lo pronto, lamentablemente no es así, así que pues aquí estamos pasando trabajo como Dios manda, hasta que Dios pues nos conceda a nosotros la gloria que nos corresponde, si aquí ha de haber alguna gloria para nosotros, porque nadie lo sabe, entre otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me aferro a una pareja y la pareja, pues por desgracia, no me quiere, no me ama, me pega los cuernos, me hace lo que me haga. ¿Qué pasa? Me voy a morir porque es que yo estoy emocionalmente atada a esa persona no me quiere, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a volver locos? No, señor, mire usted, nadie nace junto a nadie. Si la persona a usted no le quiere, si la persona a usted le ha traicionado, si usted tiene que dejarlo por voluntad de Dios o tiene que hacerlo, hágalo, porque es que usted no nació con nadie. Y si Dios le permite a usted eso, Dios sabe por qué se lo permite. Entonces, cuando nosotros aprendemos a soltar, a no apegarnos a las cosas y a aceptar las cosas que son como son, no como yo pienso que son, pues entonces tú empiezas a tener una fortaleza espiritual interior que de alguna manera te protege contra los ataques del diablo. Que mi marido me dejó y tenía no sé cuál. Digo, si te dejó, pues mira, mejor. Si no te quería, ¿para qué iba a estar tú con él? Tenemos que armarnos de un pensamiento positivo, porque si el pensamiento negativo precisamente viene de Satanás, podemos orar a Dios para que se cumpla su voluntad, tampoco para obligarle a que sea la voluntad nuestra. Pero cuando nos armamos de este pensamiento que está en la oración es precisamente lo que nos protege a nosotros. Una oración tan simple nos protege a nosotros de miles de enfermedades mentales, como la falta de perdón. El apego a las cosas de este mundo pues nos manda a preocuparnos por el día a día, por el que comeremos,
que es una de las cosas que vuelve a la gente loco, la ansiedad, el estrés, el querer controlarlo todo, el no bien estoy comiéndome el plato de comida ahora, ya estoy pensando, ay Dios mío, ¿qué voy a comer mañana? Cuando tú no sabes si vas a estar vivo mañana. Todo ese tipo de cosas producen ansiedad en la persona y depresión cuando las expectativas que yo tengo no son las expectativas que yo quería. Entonces, mucha gente viene al cristianismo, viene con una idea del cristianismo, le sobrevienen los procesos de Dios, le sobrevienen los golpes del espíritu a la persona, como no saben que hay que morir en la carne, porque nadie se los ha explicado, le han venido un evangelio diferente, un evangelio enlatado, un evangelio de bendición material, se ven con los procesos, con los gigantes, cuando viene el gigante pues lo rifa ahí como si fuera un muñeco de trago, porque no saben defenderse del mundo espiritual y no saben entender que el proceso de dolor, de sufrimiento es para la formación del espíritu. Pero cuando ya usted tiene el conocimiento, usted no deja que eso a usted le limite ni que le mate. Entonces la depresión se combate con el Espíritu Santo, se combate con el conocimiento, se combate con la fe, se combate con la fuerza interior que yo tengo a consecuencia de haber aprendido en Dios que nosotros no somos de este mundo y que las cosas que hay en este mundo son efímeras. Yo no me voy a llevar nada de este mundo porque yo nada traje a este mundo. Tenemos que proteger nuestra mente de los dardos diabólicos de Satanás. Tenemos que saber que las personas son susceptibles de ser usadas por Satanás en nuestra contra y que el diablo conoce lo que es la depresión, el diablo conoce lo que es la debilidad emocional y el diablo va a atacar esas cosas en ti para limitarte, para desviarte de la voluntad de Dios, para llevarte a ti a querer buscar la felicidad, a querer buscar la estabilidad, pero en Dios no existe eso. En Dios existe el sufrimiento, fortaleza en medio del sufrimiento para formación de tu espíritu. Entonces, amados hermanos, yo quería hablar de la depresión porque muchos hermanos me dicen, ¿qué versículo bíblico le doy? Mire, váyase usted a Getsemaní, ore usted, ayune usted, métase en la Shekinah de Yahvé, métase en el altar de su iglesia, dígale a su pastor lo que le está pasando, si usted se siente que usted no puede, porque muchas veces, pues mira, hay muchos pastores que son buenas guías espirituales, no le van a paliar a usted, métase usted en el altar, si tiene que meterse en ayuno de 3 días sin beber más que agua, hágalo, pero protéjase la mente porque lo que está teniendo usted es un ataque de Satanás y si usted no es inteligente, pues puede llegar un momento en el que puede llevar a la persona hasta el suicidio, como he visto casos de personas que hasta se han descarriado y los ha cogido el diablo y los ha hecho hasta quemarse vivos, como un adolescente allí en Madrid hace un tiempo, se descarrió, en un momento dado terminó entrando incluso en cuestiones de aberraciones sexuales y al final acabó ella misma prendiéndose fuego al gonzo en el baño porque las huestes acabaron con ella. Entonces el riesgo que corre el cristiano es que al usted descarriarse no es como en el mundo ya usted está descarriado y haciendo las obras del diablo, pero cuando usted se descarría en el cristianismo, cuando usted permite que las huestes de maldad vengan a su vida, cuando usted no tiene una vida con el espíritu, cuando usted deja el espíritu lo deje, usted está en un peligro que usted mismo no sabe dónde está. La gente en la tierra de hecho no sabe el peligro tan grande que corre, porque es que hay un mundo de huestes de maldad. Cada rato vemos asesinos en serie por ahí sueltos, gente que hace unos actos aberrantes terribles, y yo esto de donde viene, eso viene de la profundidad del infierno, y tenemos que saber que es un mundo peligroso en el cual solamente Dios nos puede proteger a nosotros de las huestes espirituales que hay, nos puede proteger de nuestro propio interior, de nuestra propia debilidad, porque si Dios no nos protege, pues acabamos aquí vueltos locos y sabrá Dios en dónde. Entonces la depresión no es una cosa anormal en el cristiano. Hay gente que dice, no, porque este tiene depresión. Mira, la gente que vive en apostasía probablemente no le dé depresión porque esa gente vive celebrando su carne. Esa gente vive bien, esa gente vive como, diría Yahvé, como los sionistas, los ibaritas. Esa gente vive en cama de marfil, disfrutando de familia que lo ama, disfrutando de amigos que lo quieren, disfrutando de viajes aquí, fama allí, fama acá. La persona que nos está llevando el diablo literalmente a causa de la obediencia al Espíritu Santo, pues pasamos trabajo de toda clase. Aunque usted me vea a mí, como me vea, pues yo paso de todo. En mi vida he pasado de todo. Yo creo que desde que nací estoy pasando por tribulación, desde que nací, cuidado. Que el parto de mi madre llegó a ser por obra y gracia del Espíritu Santo, porque me iba a perder 6 veces, con lo cual ya os imaginaréis vosotros a dónde vamos los cristianos con el diablo aquí en la tierra. No, el cristiano verdadero que es llamado por Dios tiene que ser procesado como lo fue Job. Pero tú figúrate la condición de Job en medio de un pueblo que no entendía su proceso, un hombre que había perdido absolutamente todo el dinero. Fíjense, el perder el dinero en la tierra cuando tú no tienes conocimiento de Dios puede llevar a cualquier persona al suicidio. Yo conocí un señor que tenía una hacienda muy poderosa. El hombre, no sé, de buenas a primeras tuvo una crisis económica, tenía que vender una de las casas que tenía, no aguantó, su mente no aguantó, se bloqueó, se dobló el hombre, con un problemita de nada que podía haber solucionado con 2 millones que él tenía más de 70. O sea, es que puede ser que algo que es muy simple lo use el diablo para limitarte mentalmente y para llevarte a ti al infierno.
Hola chicos, ¿qué tal? Los que me estáis viendo, excusadme que no os salude, es que estoy en un tema un poco profundo, quiero explicarlo de la mejor manera para que la gente entienda que este es un problema grave y un problema al que estamos expuestos todos, así que cuando ya termine pues doy los saludos a las personas que me están viendo, que les agradezco que lo hagan porque realmente es un tema importante. Entonces, una cosa simple, hay personas que los pueden volver locos y matarlos, pero hay cosas que son gravísimas y hay gente pues que está de lo más normal, porque cada persona tiene una personalidad, cada persona tiene una crianza, cada persona ha tenido pues un comportamiento según lo que ha aprendido. Yo he conocido gente que si pierde el testimonio se mueren, pero en Cristo no existe eso, en Cristo usted tiene que perder la vida. Entonces hay gente que pierde su vida, se lo lleva el diablo, como le ha pasado, nos ha pasado a los que hemos decidido morir en Cristo, y sin embargo estamos tan normales porque ya no puedes morir otra vez, ya morir una vez no puedes morir dos veces, ¿no? Entonces aprendes a tener esa fortaleza en el espíritu, pero hay gente que vive en la vida, como vivía el pueblo de Israel, asustado de morir porque le tienen miedo a la muerte, le tienen miedo a la muerte en la ley, le tienen miedo a perder el testimonio y los privilegios que reciben del pueblo, y eso es malo, porque esas personas realmente no tienen un conocimiento de Dios, a la hora de la verdad no tienen una protección real de Dios. Si se vieran enfrente de un proceso en el que pierden eso a lo que se aferran como si fuera su vida, pues pueden acabar no en depresión sino hasta en suicidio, y eso es lo que Dios quiere que el cristiano aprenda a ser fuerte, aprendiendo a perderlo todo. Porque solo cuando estás dispuesto a perderlo todo y a desapegarte de todo es cuando puedes tener fuerza para combatir a Satanás, porque Satanás trabaja en tu limitación y en tu esclavitud. Si yo estoy aferrado a una pareja, Satanás puede usar a esa pareja en mi contra, puede hacer que me deje, puede hacer 1000 cosas contra mí. Si estoy aferrada al dinero, puede hacerme perder el dinero. ¿Para qué? Para matarme, para llevarme a un estado depresivo en el que yo ya no pueda salir, porque la idea de él es destrozarme como pueda. Si estoy aferrada a mi coche, pues me puede quitar mi coche. Si estoy aferrada a un trabajo, me puede hacer perderlo. O sea, no podemos depender de lo material para ser felices ni tener el gozo de Dios, y ahí es donde vamos. El gozo de Dios, que es un fruto del Espíritu, procede precisamente de esa capacidad que me da el Espíritu para sentir satisfacción aun en cosas que no son agradables para mi vida. Decían los apóstoles, yo estoy sufriendo, padeciendo, pero yo estoy en el gozo de Dios, porque Cristo, viendo el gozo que se le proponía, prefirió la cruz, aun sabiendo que eso era sufrimiento. Es decir, que nosotros cristianos tenemos que gozarnos de los padecimientos de Cristo, en tanto que estos padecimientos producen gloria a nivel espiritual, y son los que hacen que incluso estando en el horno de fuego, como estaban los jóvenes de Babilonia, estemos ahí cantando y danzando, porque estamos sufriendo, pero estamos gozosos de saber que eso nos va a proporcionar una gloria mayor. Ahora, cuando ese fuego me viene a mí, pero yo no tengo el conocimiento de Dios, no tengo el entendimiento de que existe una garantía superior, yo me aferro a las cosas de este mundo, y cuando veo que me vienen los procesos de pérdida, como decían los apóstoles, sobre todo en Hebreos 12, en Hebreos me parece que el capítulo 11 y 12, que dice que, o 10, dice que cuando los apóstoles se vieron perdiendo todos los bienes, ellos se sentían gozosos de ver que ellos estaban padeciendo igual que Cristo. Pues ese es el pensamiento del que debemos armarnos nosotros, porque nosotros estamos expuestos a ser asesinados por Satanás. La gente se cree que eso solamente fue en la primera iglesia. Pues no, señor, mire usted, aquí nosotros estamos expuestos a perderlo todo también. Estamos expuestos a la muerte, estamos expuestos a la ignominia, estamos expuestos a que nos digan locos, a que nos digan fanáticos, a que nos digan de toda clase de humillaciones que el diablo puede hacerle a uno, porque Satanás pues es así, y él va a buscar la manera de destrozarte. Entonces la única forma de combatir la depresión es: coja usted tranquilamente, lea su Biblia, ayune usted, ore usted constantemente, porque si no va usted a entrar en tentación. Todo lo que usted ve a diario, usted cree que no le afecta, usted cree que no le hace daño, pero sí, las palabras hieren, las palabras llegan profundo en el alma, las cosas que yo veo me afectan, y si yo no tengo una dureza y un entendimiento, pueden llevarme a mí a perder la perspectiva y a entrar en estado incluso depresivo, de los cuales yo no puedo salir si no es por la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, como vemos, ¿qué pueden hacer los psicólogos? Pues mira, medicarla a gente. Que este tiene una locura. Tú no puedes curarlo porque tú no tienes el poder espiritual. Ahora, cuando usted tiene el poder espiritual, usted puede curar una enfermedad, porque lo que hay detrás de esa enfermedad es de índole espiritual. Ahora, si yo quiero darle un trato natural a algo que es espiritual, tú sabes qué resultado yo no tengo. Voy a estar medicando a la persona por depresión, pero en cualquier momento que deje de tomarse la pastilla, porque ya no se le da la gana de bebérsela, pues a lo mejor mata 50, mata 20 y sabrá Dios qué hace. Entonces, todas estas cuestiones estamos expuestas a ellas porque la teología ha sido desplazada de ámbitos que eran pertenecientes a la teología y se le han cedido a la psicología. Ojo, que la psicología no es mala, estudia el comportamiento, todo lo que tiene que ver con estudiar la ciencia de Dios es bueno, pero cuando queremos atribuirle un poder que no tiene, entonces estamos siendo zoeses y estamos siendo locos, porque no podemos curar una posesión demoníaca con una pastilla de Prozac, más que nada porque eso es absurdo. Entonces,
Cuando tenemos el conocimiento de Dios, conocimiento del mundo espiritual, podemos trabajar con eso. En las iglesias los pastores tienen que estar pendientes del cambio de humor de las personas, de los estados depresivos en los que atraviesan los cristianos y los hermanos, porque de ese conocimiento, escúcheme que hay ruido por aquí, esperemos que pase. Cuando aprendemos a tener el conocimiento, aprendemos a mirar las ovejas, no solamente a mirar lo que nos da la gana, que es el diezmo que le dan a fin de mes a todos los pastores, que es lo que la mayoría mira. Si usted se pone a observar a la oveja, a mirar lo que la oveja está padeciendo, lo que la oveja está sintiendo, pues de una manera o de otra eso le ayudará a usted a entender el proceso espiritual que la persona está pasando, para evitarle a ellos caer en estados que los puedan llevar incluso a descarriarse. Entonces todo esto es importante, parece que no, pero los pastores muchas veces tienen que ejercer de psicólogos, aunque no psicólogos según el mundo, sino psicólogos según la teología espiritual, que es la que te ayuda a ti a entender el proceso real de la oveja, atendiendo siempre a la voluntad de Dios. Amados hermanos, miren, este tema es complejo, es un tema que puede llegar a ser un poquito más largo, más extenso, porque es un tema bonito. Hoy no me voy a explayar demasiado porque tampoco quiero saturaros con información. Hemos explicado un poco de dónde viene la depresión, quién la produce, qué hace que la persona caiga en depresión, los comportamientos que suelen tener los depresivos, por qué pasa, qué puede desencadenar la depresión, y hemos visto cómo influye el mundo espiritual en lo que es el estado depresivo. Hemos visto que cómo se combate la depresión a través de la oración, el ayuno, la lectura de la palabra y una intervención de los hermanos, que es importantísimo, la comunión con los hermanos para poder tener una fortaleza y un apoyo en los momentos de dificultad, de proceso, de prueba, para poder sobrellevar estas crisis graves del espíritu, porque cuando te persigue todo el mundo, pues ya ves tú que en manos del espíritu quedas, pero siempre es bueno que los hermanos tengan pues esa inclinación a ayudar al prójimo cuando está pasando por sus procesos diabólicos, porque no es fácil, señores, es dificilísimo, y es necesario pues que nos apoyemos. No todo el mundo tiene la fuerza para salir de estados depresivos de profundidad. Cuando ya el diablo te ha comido la mente completamente, hay que meterle mano ahí a nivel espiritual, con bastante oración, con imposición de manos, para poder ayudar a la persona a salir de esas situaciones. Y teniendo el conocimiento, creo que es algo bueno, porque esto ayudará a que la iglesia sea más eficaz, que la iglesia pueda ayudar a las ovejas a avanzar y a tener un conocimiento mejor de la palabra. Amados hermanos, este ha sido el tema por hoy. En lo sucesivo, la semana que viene, vamos a tratar temas parecidos a este, pero yo quiero tratar revelación profética, que es mi área, sobre todo porque yo tengo que hablar lo que Dios me da, no lo que yo quiero. Esto lo he hecho más que nada por hacerle el favor a mis hermanos que están pasando por problemas de depresión, y yo sé que es duro, yo sé que es difícil. Vamos a seguir orando por ellos, vamos a seguir orando por ellos para poder ayudarles, pero sobre todo vamos a seguir predicando revelación profética, que es lo que va a ayudar al pueblo a salir de la gran apostasía y de esas situaciones en las que está atravesando la iglesia, que son difíciles, porque ahora mismo hay muy poco discernimiento, muy poco conocimiento. El otro día estábamos hablando de la crítica por la vestimenta. Últimamente yo estaba haciendo una especie de experimento también, porque la gente ha llegado a un punto en el cristianismo en el que está haciendo juicios de valor por la vestimenta. Hemos expuesto con revelación profética que el problema de la vestimenta ha venido a razón de la rebelión, no ha venido antes. O sea, antes de la caída, Adán y Eva no estaban preocupados por lo que se iban a poner, de hecho estaban desnudos. Todo eso vino a razón de la transgresión, y nosotros ya no estamos en rebelión, por cual eso de estar preocupados por lo externo, cuando Cristo lo refería, se refería a la manifestación del comportamiento hacia el prójimo, no tanto, porque los delitos que salen de dentro del corazón, precisamente, que son los de muerte, son manifiestos en las acciones que tú haces con tu prójimo, más que en la ropa que te pone. Vimos el caso de los fariseos, como los fariseos eran el diablo reencarnado y vestían como santos totalmente con la ropa larga, atendiendo a la ley, a una ley que es totalmente esclava. Entonces esto no se trata de apariencia, señores. Tenemos que aprender a mirar, a no hacer bullying, porque la iglesia está trabajando mucho el bullying, aunque no se dan cuenta, cuando empiezan a hacer juicios sobre los hermanos, a denigrar, a hablar mal de las personas, sin tener en cuenta la parte emocional, sin tener en cuenta la parte interior de la persona, y están haciendo de alguna manera las obras del diablo. ¿Me entienden? Porque eso es lo que está pasando con la iglesia, lo que está provocando depresión en muchísimos creyentes, y hasta que gente se descarríe. Y eso es algo que lo vamos a seguir tocando aquí en la iglesia, lo vamos a seguir hablando, porque yo seguiré como pastor hablándole al pueblo de los problemas que tiene, para que pueda salir de ellos y para que podamos progresar todos en la humildad y en el conocimiento de Dios. Amados hermanos, yo espero que tengan un día maravilloso. Es temprano aquí en República Dominicana, pero yo sé que ustedes van a seguir pues con su mundo, y bueno, pues gracias por escucharme. Yo sé que es un tema un poquito profundo, pero quiero que tengan eso en cuenta. La única forma de defenderse en la depresión es la oración, el ayuno, la palabra. No hay otra forma. El apoyo mutuo de los hermanos. Si no tienes el apoyo, no tienes a nadie mejor que Dios para apoyarte en él.
Espero que este tema os sirva, espero que entiendan que existe un problema, que existen enfermedades mentales que están relacionadas con el mundo de las tinieblas, que el diablo ataca mucho la mente, sobre todo la parte emocional, y que nosotros tenemos que aprender a desprendernos de este mundo para poder tener nosotros un conocimiento y una fortaleza delante de los ataques del diablo a nivel de lo que es la carne. Porque todo eso que el diablo ataca, el trabajo, el dinero, la pareja, todo eso pertenece a la carne, todo eso es tierra, todo eso es terrenal. Si yo me desprendo de lo terrenal y me hago espiritual, yo no tengo que tener temor de los ataques que el diablo pueda hacer, ni puedo tener la fortaleza de sobrellevar eso. Mi alma alaba la gloria de Dios. Que tengan una hermosa tarde, sigan leyendo su palabra, sigan protegiéndose en el espíritu, escuchen a Dios, hablen con Dios, porque es importantísimo para poder resistir los dardos del diablo. Que Dios les bendiga en esta hora a esos hermanos que están padeciendo depresión. Vamos a seguir orando por ustedes, vamos a seguir haciendo ayunos si es necesario para que esas huestes de maldad se aparten de ustedes en el nombre de Jesucristo. Mi hijo amado, sepan que no es un problema suyo solamente, es un problema de muchísima gente. Yo misma también lo he llegado a padecer en algún momento, pero gracias a Dios el Espíritu ha sido fuerte conmigo y me ha ayudado a salir de situaciones en las que no hubiera salido si no hubiera sido por Él. Por eso puedo hablar con tanta propiedad. Y nada, pues que tengan un fantástico día y que Dios los bendiga en el amor de Cristo. Adiós.